Al menos 30 palestinos fueron asesinados y más de 100 resultaron heridos este sábado en Deir al-Balá en un ataque aéreo israelí sobre una escuela que albergaba desplazados. En tanto, la defensa civil informó que desde el lunes al menos 170 personas han perdido la vida en Han Yunis. A solo un día de las elecciones presidenciales en Venezuela, diversos funcionarios de países como España, Chile, Colombia y Panamá denunciaron que no se les permitió ingresar al país en su calidad de observadores internacionales. El presidente de Panamá aseguró que existe un bloqueo del espacio aéreo, información que Venezuela desmintió. Y cierra la cumbre de la ASEAN celebrada en Laos. La guerra en Ucrania y la relación entre Rusia y Moscú marcaron el debate, mientras que los líderes asistentes también condenaron la violencia contra los civiles en Myanmar, pidiendo el fin inmediato de las hostilidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las noticias en France 24. Es un gusto acompañarlos. Empezamos en la Franja de Gaza. Al menos 30 personas murieron, incluidos niños, después de un ataque israelí a una escuela de la gobernación en Deir al-Balá. Mientras tanto, cientos de palestinos están atrapados en el este de Han Yunis en medio de ataques y órdenes de evacuación. La ONU denuncia que sus equipos de rescate no pueden acceder a la zona. El informe es de Samuel Salgado Castro. Los heridos llegan al hospital de Al-Aqsa en la gobernación de Deir al-Balá, centro de la Franja de Gaza. Un ataque aéreo israelí impactó una escuela que albergaba víctimas de la guerra, lo que representa una violación del derecho internacional humanitario. Sin suministros médicos y personal en el hospital, muchos de los heridos mueren. Las familias lloran y rezan a sus muertos. El bombardeo también impactó varias casas vecinas a la escuela. Testigos describen lo sucedido. No sabíamos nada, excepto que el ejército israelí nos estaba atacando sin previo aviso y que solo queda una hija viva en la familia. 4 personas, el padre, la madre y 2 niños murieron. Solo queda una hija viva. Fueron asesinados mientras cenaban. De repente la casa fue atacada. Las zonas humanitarias designadas por Israel tampoco son respetadas. En Han Yunis, cientos de palestinos están atrapados en el este en medio de intensas hostilidades. La ONU advierte que sus equipos de ayuda y rescate no pueden llegar al lugar por rechazo de Israel. Hay órdenes de evacuación, pero no lugares a donde evacuar. El área de la rotonda de Absam al-Kabira fue el objetivo y esta área está repleta de residentes y personas de bien. Todos se volvieron mártires civiles. El volumen diario promedio de cargamentos de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza ha disminuido un 56% desde abril, en medio de la hambruna y los temores de propagación de enfermedades. En China, 300.000 personas han sido evacuadas como consecuencia del paso del tifón Gaemi, que ha golpeado las costas este y sur del país. El fenómeno climático que continúa su camino hacia el centro de China también había afectado a Taiwán y agravado las lluvias estacionales en Filipinas, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. Veamos más en el siguiente informe. En el este y el sur de China se pueden observar los daños del tifón Gaemi. Desde la noche del jueves, la región ha sido golpeada por vientos y lluvias torrenciales. Por miedo a inundaciones, cerca de 300.000 personas han sido evacuadas y reubicadas, mientras que el transporte, las escuelas y los servicios públicos están detenidos en varias ciudades. Necesitamos patrullar constantemente las áreas bajas y mantener guardia en las zonas acordonadas. También hemos movilizado a miembros del Partido Comunista para unirse a los equipos de respuesta de emergencia. Anteriormente, el tifón ya había causado muertes en la isla de Taiwán y Filipinas. Sorprendió a los habitantes, quienes se vieron totalmente impotentes ante una naturaleza desatada. En Taiwán, varias personas murieron y miles fueron heridas, mientras que 6 marineros están desaparecidos. En Filipinas, Gaemi también causó varias víctimas. Nosotros estamos acostumbrados a las inundaciones, pero no hay inundaciones de esta altura. Fue diferente, era muy peligroso para todos. Vamos a perder cosas y no hay un lugar seguro a donde ir. Y en la bahía de Manila se teme lo peor tras el naufragio de un petrolero a causa del paso del tifón. A bordo una carga de 1.4 millones de litros de petróleo que se está derramando lentamente frente a la costa de Manila, lo que representa una inmensa amenaza y un gigantesco desafío para la Guardia Costera filipina. Gaemi ha continuado su camino hacia el centro y noreste de China. Es el tifón más poderoso que la región ha experimentado en 8 años.
Diversos funcionarios y líderes de países como España, Chile, Colombia y Panamá informaron este viernes que no se les permitió el ingreso a Venezuela tras ser invitados por la oposición venezolana de cara a los comicios de este domingo en el país. Por su parte, el presidente panameño aseguró que había un bloqueo en el espacio aéreo venezolana, declaración que tuvo réplicas de funcionarios de Venezuela. Los detalles los trae Hugo Caro Jiménez. Una puerta entreabierta. Eso parecía ocurrir en Venezuela este viernes, ya que diversos líderes, expresidentes y funcionarios de varios países de América Latina, invitados por la oposición de Venezuela, informaron que se les impidió el ingreso al país. Como es el caso de Panamá, cuyo presidente denunció que un bloqueo en el espacio aéreo de Venezuela no permitió el despegue de un vuelo con rumbo a ese país. Avión de Copa que transportaba a presidenta Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar. Declaración que fue replicada por funcionarios venezolanos como el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo del país. Es falso lo que dice este mequetrefe. El espacio aéreo venezolano no está cerrado, lo cual no significa que el país esté expuesto a la injerencia extranjera. Venezuela se respeta. La denuncia panameña no fue la única de este tipo. Personajes de Colombia, Chile y España, invitados por la oposición de Venezuela, también informaron de impedimentos para ingresar al territorio venezolano de cara a las presidenciales del país este 28 de julio. Todo esto hace parte de una serie de hechos y declaraciones cruzadas entre la oposición y el oficialismo venezolano, que involucran denuncias de persecución, veto a invitados internacionales, posible fraude electoral e injerencia extranjera en los comicios. Todo a pocas horas de la que se espera sea una tensa jornada electoral. Y finalizó la cumbre número 14 de la ASEAN, que contó con la presencia especial de Estados Unidos, Rusia y China. La guerra en Ucrania y las tensiones en Corea y entre China también y Filipinas estuvieron en el centro de los debates. También se condenó la violencia en Myanmar. Diplomáticos de Rusia, China y Estados Unidos reunidos en un mismo recinto en Laos. En la cumbre número 14 de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, la guerra en Ucrania, la violencia en Myanmar y las disputas en el mar meridional de China fueron temas centrales. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, invitado especial, puso el foco en el eje Beijing, Moscú, Pyongyang como una amenaza a la seguridad regional y global. Al hacer balance de este constructivo programa debemos trabajar juntos en una serie de retos comunes, en particular la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, los programas de armas nucleares de Corea del Norte, la crisis que desgarra a Myanmar y las acciones escalatorias e ilegales de China contra Filipinas en el mar de China Meridional. Sin embargo, Blinken mantuvo un encuentro cordial con su homólogo chino Wang Yi. La cumbre, que celebró su última jornada este sábado, sirvió como un escenario geopolítico. El diplomático chino también se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Recientes signos de acercamiento entre Rusia y China preocupan a Estados Unidos. Al término de la reunión bilateral, los jefes de la diplomacia china y rusa prometieron contrarrestar lo que describieron como fuerzas extrarregionales en Asia. El problema que nos preocupa es el acuerdo de planificación nuclear celebrado recientemente por Estados Unidos con Corea del Sur. Hasta ahora no hemos recibido ninguna explicación sobre este acuerdo, y esto es una fuente más de preocupación para nosotros. Finalmente, uno de los acuerdos más importantes de la ASEAN es impulsar el consenso de 5 puntos para la paz en Myanmar. Pero los líderes militares del país en el poder desde el derrocamiento de Aung San Suu Kyi en 2021 han ignorado el plan de paz. Vamos a Estados Unidos porque Ismael Zambada, alias El Mayo, conocido como el cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró no culpable de los cargos por narcotráfico luego de que él y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fueran arrestados en Texas. La captura de alias El Mayo sigue rodeada de controversia. El viernes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que su país no estuvo involucrado en el arresto. Una detención que ha causado varios interrogantes. El 25 de julio, funcionarios estadounidenses anunciaron la captura de Ismael Zambada, alias El Mayo, y Joaquín Guzmán, hijo de El Chapo, dos importantes cabezas del cártel de Sinaloa. Este viernes, El Mayo se declaró inocente de los cargos que lo acusan de narcotráfico en territorio estadounidense. En paralelo, el presidente mexicano aseguró que las autoridades de su país no estuvieron involucradas en el arresto. Es una muestra de que
existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Zambada y el hijo del Chapo enfrentan cargos en Estados Unidos por introducir al país enormes cantidades de droga como el fentanilo, la principal causa de muerte en los estadounidenses de entre 18 y 45 años, por lo que combatir su tráfico y comercialización es la mayor prioridad para Washington. El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás. El Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado del cártel responsable de envenenar a nuestras comunidades rinda cuentas. La detención de este jueves 25 de julio ha suscitado una serie de especulaciones al respecto. Según información difundida por la agencia de noticias Reuters, el hijo del Chapo habría traído a Zambada a suelo estadounidense, hipótesis que aún no ha sido corroborada. Así pues, el Mayo deberá comparecer en persona en una conferencia de seguimiento el próximo jueves ante la jueza de distrito Caitlin Cardone, quien supervisará el resto del caso, tal y como apuntan los registros. El viernes, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, cargó una vez más contra la favorita a recibir la nominación demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Ante votantes cristianos, el exmandatario aseguró que si ella gana la presidencia, nombrará a marxistas radicales en la Corte Suprema para destruir la Constitución. Harris nombrará a cientos de jueces de extrema izquierda para imponer por la fuerza los locos valores liberales de San Francisco a los estadounidenses de todo el país. Continuamos con un cruce entre la política estadounidense y el deporte. La jugadora olímpica de baloncesto Diana Taurasi llamó a los ciudadanos de su país a votar por Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales para proteger los derechos de las mujeres. Veamos. He estado hablando en el chat del grupo, especialmente con el Comité de Justicia Social, buscando una manera de asegurarnos de que obviamente podamos apoyar a Kamala Harris, tanto como podamos, porque todo lo que hemos estado trabajando este año en lo que respecta a la Copa del Comisionado ha sido sobre el derecho al voto, los derechos reproductivos y las cosas que ella defiende. Nosotros también las defendemos. Así que nos aseguramos de que definitivamente podemos permanecer unidos y seguir impulsando el mensaje de registrarse para votar, saber dónde votar y todos los recursos detrás de eso. Bien, continuamos desde Haití, porque la crisis educativa en ese país está afectando a más de 150.000 estudiantes, según UNICEF. La situación económica y de inseguridad en ese país tienen graves consecuencias en el sistema educativo, que se enfrenta a un déficit de $23 millones. Diego Bazzani con el reporte. La crisis en Haití no permite que los niños vayan a la escuela. Los colegios en la capital, Puerto Príncipe, y en ciudades principales como Cabo Haitiano se están desmoronando a medida que el país se sumerge en una crisis de seguridad. Según la UNICEF, la educación del país no se aleja de los múltiples problemas en Haití y el sistema educativo enfrenta un déficit de al menos $23 millones. Este viernes, la directora de la entidad, Jasmine Sherif, anunció una ayuda de $2.5 millones para ayudar a alrededor de 75.000 niños. Creo que gran parte de la solución del país radica en la educación. Acabaría con la pobreza extrema y se crearía una estabilidad política y una mano de obra viable. Al menos 919 escuelas permanecen cerradas en Puerto Príncipe y la región central de Artibonite, debido a la violencia de las pandillas. Según datos de UNICEF, 150.000 estudiantes han sido afectados. Muchas de las escuelas se han convertido en albergues para aquellos que, por la violencia, han tenido que abandonar su hogar. Es muy difícil porque el campamento tiene un impacto enorme. Por la noche, después de cerrar la escuela, el patio se llena de gente, pero les permitimos quedarse. La violencia entre pandillas en Haití ha dejado 580.000 personas sin hogar, muchas de ellas ahora viven en escuelas, lo que además provoca que las instituciones que siguen funcionando tengan que recibir a los alumnos de colegios que han cerrado. Cerramos así este bloque de noticias. Siga con nosotros y recuerde que puede profundizar más en todas las informaciones de France 24 en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web en la versión en español. Vamos a estar todo este fin de semana además dándoles la información especial de los Juegos Olímpicos y por supuesto mañana los dejo invitados también al especial de las elecciones presidenciales en Venezuela. Siga la sintonía de France 24, ya volvemos.